Ford Falcon Sprint 1980. Blanco Túnez, combinado con gris bisón, una de las series y una combinación de las más recordadas para la segunda generación del Falcon Sprint en Argentina. Corría el año 1973 y Ford Motors de Argentina presentaba en sociedad lo que era el nuevo Ford Falcon Sprint. Un auto que sin dudas revolucionó el mercado, ya que el Falcon ya venía pisando muy fuerte en lo que significa números de ventas. Y si bien poco tiempo antes del lanzamiento del Sprint ya el motor 221 SP se había visto, pero dentro de lo que era la configuración Falcon futura, el aspecto del auto era de un auto de lujo y no deportivo. Es por eso que para el año 73 se decide el lanzamiento del auto ya con las características que todos conocemos. 8 colores con la combinación de franjas en blanco o en negro, capó combinado, las franjas laterales popularmente llamadas pipa, el zócalo y el panel de cola pintado del mismo color de las franjas. Un auto que daba justo en lo que andaba atrás el usuario de Falcon, que reclamaba una versión deportiva como para hacerle frente a lo que eran las marcas competidoras. Recordemos que ya para el año 73 Chrysler con su Dodge GTX V8, poco tiempo después su Dodge RT, que también iba a adoptar el sistema de franjas, Coupé Chevy también, una de las primeras en usar las franjas laterales, y Renault con su Coupé Torino. Falcon, como parte de su política, muchas veces se notaba que prefería ir jugando sus fichas posteriormente a lo que hacían las marcas de la competencia. Las otras marcas, recordemos, iban por el casco de una coupé, y Ford, sin dudas, en lugar de producir otra carrocería más por fuera de lo que era el 4 puertas, la rural o el ranchero, decidió que con la versión sedán iba a dejar conformes a todo tipo de usuarios, y sin dudas que así fue. El Sprint era un auto que se llegó a ver mucho, y por el hecho de ser un 4 puertas no penalizaba, ya que era un auto que se vio bastante. Ya para el año 75 Ford suspendía lo que era la posibilidad de elegir el Sprint con las franjas laterales y la combinación en el capot. Ya salían de un solo color, con los tonos que podían ir modificándose por el paso de los años, pero los básicos se seguían manteniendo, pero el Falcon se lo veía más discreto al ser un Sprint. El auto hasta el año 78 se mantiene de la misma manera. Recordemos que lo que era el motor 221 SP a lo largo de su trayectoria no tuvo cambios, se mantuvo siempre en la misma potencia, la misma configuración. Solo podía cambiar el modelo de carburador en el caso que fuera para una versión con caja automática o caja manual, pero lo básico Ford lo mantuvo sin ningún tipo de modificación, y sin duda fue un motor que rindió muy bien. Y para los que tenemos más de 50, recordarlos en las calles, los viernes a la noche en las picadas del autódromo, por aquellos años autódromo municipal, que realmente llegaron a ver un Sprint que se acomodaba en la línea de largada, y en esos 402 metros, cuando el turbo no existía, la inyección tampoco, tenía grandes chances de ganar, ya que era en ese estilo de competencia donde se le veían las mayores cualidades a lo que era la configuración del Sprint. Ya luego, para lo que fue el año 1978, Falcon decide hacerle el quinto restyling a lo que era la línea de Ford Falcon. La línea se basaba en lo que era la versión taxi, la versión estándar, de lujo, futura SP y SP. Esa línea se mantendría desde el año 78 hasta el año 82. En el caso del Falcon que le vamos a mostrar es del año 80, corresponde a esa generación, una generación que sin dudas
tuvo muchísimo éxito. Recordemos que el Falcon durante toda su existencia, durante casi 30 años, logró ser el mayor vendedor por años en 6 oportunidades, aún en épocas de importación que para muchos era el final de este tipo de autos. Todos hablaban, no, vino el cachetazo del importado, estos autos quedan afuera, la gente no los va a elegir más, y cosa que no fue así. El Falcon para el año 79, para el año 83 seguía batiendo récords de venta, y el auto era un auto terriblemente masivo en las calles, que se veía mucho en distintas versiones, y el Sprint tenía un público específico, aquel que amaba la marca y que quería tener un auto con un plus de potencia extra. Recordemos que eran unos 33 caballos de diferencia frente a lo que era el Futura, y que con eso realmente le bastaba para cambiarle el carácter de una manera rotunda. El motor no cambiaba, no siendo ítems determinados. Después se lo veía con la misma estética que lo que podía ser un Falcon Futura, pero con las variables de carburador múltiple y demás. Ya para esta serie, como decíamos, para el año 78, el Falcon Sprint recuperaba la posibilidad de poderse adquirir en 2 tonos. El auto se ofrecía en la posibilidad de rojo morisco, beige sunset, blanco Túnez, como es el ejemplar del informe de hoy, y gris nube, siempre combinados con el gris bisón del techo y de la parte baja. En lo que refiere a los cambios estéticos, a partir del año 78, frente a lo que era la serie anterior, todo lo que era la trompa con su nueva parrilla de plástico ABS, que realmente le caía muy bien. Solo quedaba de aluminio el marco perimetral, la iluminación, un punto que siempre fue muy bueno de Ford, los plafones de giro redondeados que acompañaban el vértice de la carrocería, paragolpes, ya paragolpes también clásicos del auto. Si bien habían perdido la defensa en lo que eran las últimas unidades de la serie anterior, allá por el año 77, se mantenía el mismo tipo de paragolpe y la uña clásica de los Ford Falcon. Después, las llantas podían ser, en el caso del Futura, en un tono más grisáceo, y las del Sprint, como se pueden ver, en color negro. El mismo tipo de llanta, la misma decoración, es decir, una llanta básica que se podía ver en la versión estándar, pero que tenía un sistema de laqueado y cromado que realmente le hacía un cambio notorio a lo que era la vista de la llanta, para muchos otra llanta distinta, siendo que era la misma llanta. Realmente lo de Ford era digno de aplaudir, el hecho de cómo optimizaba los recursos para las distintas versiones y con un mismo tipo de elemento, con algún cambio en el mismo. En su lateral aparecía el logo de SP, realmente un logo muy característico que le caía muy bien al auto, o en el caso del Futura con el motor SP, pasaba a estar la insignia de SP por sobre la de Futura. Pequeños detalles, pero que los amantes de la marca lo recuerdan muy bien, porque eran cambios menores en algún caso, pero que era como lo identificaba a la nueva versión frente a la anterior. Molduras laterales, molduras finas del estilo de las versiones menos costosas, perdía la bagueta ancha que supo traer hasta el año 78, pero todo le caía bien, todo conjugaba realmente de una manera suave, como que al diseño del auto le caía bien. Nadie iba a caer en la comparación de que si era un ahorro en costos el hecho de ponerle una bagueta más angosta que la ancha, sino que todo iba para el hecho de hablar de la línea nueva del Falcon. Recordemos que desde el año 62 hasta el 91, casi 500.000 de unidades hablan de la aceptación que tuvo el auto frente a todo lo que fue la competencia. En lo que refiere a manijas,
y elementos de ornamentación en las puertas, las manijas que pasaban a estar embutidas, que le caían realmente muy bien, la cerradura en el lugar donde se solía ver en los otros Falcon, y pasaba a ser como novedad el canalizador de aire para el interior, que para las versiones estándar, de lujo y sprint se podía ver con este embellecedor veteado que permitía la entrada de aire para que el auto se oxigenara cuando se viajaba con las puertas cerradas y los vidrios levantados. Lo que era el embellecedor que unía lo que era la bajada del Pilar C con el guardabarro se mantenía desde hacía bastantes años. Podía haber perdido la leyenda Falcon, pero lo que era la pieza en sí, una pieza en Zamac, que era la que se encargaba de cubrir lo que era la unión entre el guardabarro y la bajada del techo. La parte trasera del Sprint conjugaba el mismo diseño que las versiones más accesibles, solo podían cambiar algunos detalles. Por ejemplo, recordarán el estándar totalmente despojado de molduras y embellecedor en la parte trasera, el de lujo, sí, con las dos molduritas superior e inferior, y después lo que era Futura SP y SP, con el embellecedor de chapa, la parte interna color negro, las letras que venían matrizadas en el mismo embellecedor, 3.6 como dijimos, haciendo mención a la cilindrada del motor, versión Sprint, la tapa de tanque de nafta combinada en negro y cromado. Todo pasaba por sutilezas, pero para el ojo fino, a golpe de vista, ya le saltaba rápidamente frente a qué versión estaba. La boca de escape clásica de Sprint, la boca ovalada con ese sonido también especial, y el paragolpe del mismo diseño que el delantero, uña sin defensas, quedaba muy bien, aún siendo una versión deportiva, la uña no le quitaba crédito a la hora del golpe visual, y la luneta, como se puede ver, aún no llegaba a la luneta térmica, los calcos de época, hecho aquí para usted, y el eslogan tan recordado de Ford, piense fuerte, piense Ford. Moldura de luneta cromada. También recordar en este detalle que a partir del año 73 cambiaba el diseño de la tapa de baúl, de ser redondeada, pasaba a ser en un ángulo recto. En lo que refiere a dimensiones, tenía un largo de 4 metros con 73 centímetros, ancho 1,79 m, altura 1,40 m. Tren delantero el tipo independiente, amortiguador, espiral, eje trasero rígido. Los Falcon Sprint podían llegar a venir con Dana 30 o Dana 44. De fábrica era Dana 30 y a pedido del comprador se podía llegar a entregar con el Dana 44 autoblocante. Neumáticos Rodó 14, en este caso tiene neumáticos modernos, neumáticos para poder andar tranquilo por la calle. El auxilio, como vieron, era el original, pero para pisar tiene Bridgestone Potenza 195 7014, un rodado similar al que traía el auto originalmente. Llegamos al motor 221 SP, un motor que sin duda rindió con éxito todos los exámenes a los que se sometió. El que iba por un Falcon Sprint sabía con qué se iba a encontrar, ya que las características y el funcionamiento fue siempre el mismo, esos casi 10 segundos de 0 a 100, su velocidad máxima de unos 180 km por hora, que para su carrocería estaba más que bien. El escalonamiento de cambios era realmente muy bueno. Escuchar un Sprint acelerando a pleno a unas 5.000 vueltas y escuchar cómo encajaba cada cambio da la idea de que era un motor que entregaba la potencia muy rápido y que llegaba al tope y se plantaba ahí, digamos. El motor, como dijimos, 221 Special Performance, tapa de válvulas cromada,
con los característicos múltiples de esa forma como apaisada que lo alejaban, tanto el carburador como el múltiple de escape de lo que era la línea del block, todo buscando obviamente lo que era un llenado de cámaras de combustión más apropiado y una salida de gases de escape lo más rápida y fluida posible. Un filtro de aire en baño de aceite, ya con la nueva sigla a partir del año 78, 3.6 SP en el caso del Sprint. Después el vano se mantenía tal cual se lo conocía, con los dos refuerzos de carrocería contra el parallamas apoyando en lo que eran las torretas de suspensión, encendido convencional, el electrónico llegaría a partir de la línea guía ya por 1982, lo que es la bomba de nafta, bomba de freno, el servo, todo de las mismas características que en las otras versiones y que hasta en la generación anterior las bocinas colocadas donde tradicionalmente las colocó Ford hasta la finalización de esta línea, reservorio de agua para los lavaparabrisas, la bomba de la dirección hidráulica, después la tradicional iluminación de motor montada sobre el refuerzo de la carrocería, la batería colocada también en un lugar adecuado, fácil, radiador de fábrica, ustedes ven el auto realmente una conservación muy buena, hablando de una versión Sprint que sabemos que generalmente las versiones deportivas son las que peor vida tienen y las que peor vejez llegan a transitar, ya que por lo general fueron autos de mucho maltrato desde el minuto cero, más propenso a los golpes. Y bueno, en este caso, como dijimos, un auto que se ha conservado realmente muy bien. Se puede ver la iluminación, todos los accesorios, los vidrios, todos son originales del auto y realmente un Sprint de los que no deben quedar tantos. En lo que refiere al motor, obviamente 6 cilindros, 7 bancadas, diámetro por carrera 93,4 por 87,8, cilindrada 3.620 centímetros cúbicos, relación de compresión 8,1:1, potencia 166 caballos a 4.500 vueltas, el par motor máximo 31 kilogramos a 3.000 RPM, carburadores se podía llegar a ver con Holley RX, Holley doble boca, pero 7217A o 7234A. Velocidad máxima, según test de época, 179,5 kilómetros por hora, 180 kilómetros, y un 0 a 100 de 10,8, lo que sin dudas lo transformaba en el auto más rápido dentro de lo que era un segmento E o F de 6 cilindros hasta de 8. El interior del Sprint 80. Hablamos de la misma plancha que se empezó a usar con la generación anterior del 73 al 78 y que le hicieron durar hasta el año 82. 3 esferas, en este caso con la escala de velocímetro para Sprint a 220 km por hora, odómetro total acusa unos 97.223 kilómetros, tacómetro también con escala específica para Sprint, con la zona de trabajo hasta unas 4.800 revoluciones y a partir de ahí hasta las 5.200 en amarillo y a partir de ahí en rojo hasta las 6.000. Testigos luminosos por debajo de lo que era el tacómetro, presión de aceite alternador y en la primera esfera temperatura de motor y cantidad de combustible en el tanque. Testigo de luz larga en el centro del velocímetro. Todo siempre muy sencillo, austero, a Ford le alcanzaba con eso. Radio Philco AM, recién para las últimas unidades de esta serie del año 82 se ofrecía en opción el pasacassette previo a la salida del guía. Esta unidad no dispone de aire acondicionado, caja de cuarta, los relojes auxiliares que ya habían pasado de estar en la parte superior de la plancha a estar colocados en la parte más profunda de la consola, la clásica palanca de cambios
del Falcon, con el sonido característico. Realmente una caja que lo movía muy bien al Falcon en todas sus versiones. La consola central plástica, la posibilidad de llevar cosas no a la vista en la parte central, siempre en plástico, nada tapizado, una imitación de madera como es la parte frontal del tablero con la insignia de Sprint, comandos de ventilación, temperatura y se elegía por dónde salía el aire, cenicero, alfombra de buclé, esto sí de muy buena calidad. En lo que refiere a las butacas similares a las del Futura, pero a la versión Sprint le daban dos posibilidades de color: el tramado gris y negro con la cuerina negra, o como se llega a ver acá, el color suela y la tela en tricolor, este tono más amarronado, beige y tipo mostaza. La guantera, una guantera de tamaño suficiente como para llevar la documentación del auto, la misma con llave y luz, los dos posavasos. En el caso de esta unidad aún posee el manual del propietario, y en la tapa, si bien era para las versiones sedán, ranchero y rural, en la tapa venía la imagen de un Falcon Sprint como el del informe, pero gris nube. El auto que les mostramos siempre fue de la localidad de Tandil, concesionario Tandilco, como reza la franelita original de fábrica. Realmente un auto muy bien conservado, y que ustedes verán el nivel de detalles que tiene es realmente muy bueno. El volante específico para la versión, con la masa bicolor en gris claro y gris más oscuro, la bocina en la parte central, y la llave pasaba a tenerla sobre la columna de dirección con traba de volante. La misma trabajaba con un botón que, si uno quería sacar la llave sin presionar el botón, no se podía, y presionando el botón se podía retirar sin ningún problema, pero quedaba trabado el tambor y se impedía darle arranque sin la llave correspondiente. Volante forrado en cuero, de buen grip para la época, volantes que no eran demasiado gruesos, pero con eso alcanzaba. Y después lo que son los comandos: el encendedor pegado al cenicero, limpia parabrisas, y ya de este lado la antena eléctrica, cebador y el comando de luz de posición, luz alta, y el cambio por intermedio del interruptor de piso, el cambio de alta y baja. Cinturones de seguridad abdominales, eso siempre fue un tema que llegó realmente tarde a nuestro mercado. Un auto de altas prestaciones, realmente verlo con cinturones abdominales como si fuera un auto de paseo, daba las claras que ahí era un tema a mejorar. Los mismos montados sobre los costados de las butacas reclinables, los parasoles también característicos de la marca, ese material duro, plástico, queriendo parecer como si fuera tapizado, espejo retrovisor día y noche, montado sobre el techo. En lo que refiere a la pedalera clásica conocida, con la leyenda sobre el pedal del freno mencionando que el auto venía provisto con frenos a disco, ya una leyenda desactualizada. Recordemos que ya para esta época, hacía casi 10 años que el auto venía con ese sistema de frenos, embrague, acelerador, tipo tablita. No era tan incómodo realmente por la inclinación que tenía. Después, por debajo de la plancha se llega a ver el cuerpo del calefactor y las dos cajitas clásicas de ventilación que usaban todas las marcas americanas, que al abrirlas permitía el acceso de aire del exterior. Por debajo de la misma, el interruptor de cambio de luces que mencionamos, y sobre la columna de dirección del lado izquierdo, lo que es el conmutador de la luz de giro y la guiñada de luces con el característico golpe del relay y la luz testigo
justo entre medio del 100 y el 120 del velocímetro. Después ya sobre la puerta, una puerta completamente tapizada. Recordemos que para el año 78 venía la parte superior de la puerta despojada de tapizado, luego lo empezó a traer. El espejo ya era un espejo de nuevo diseño, con comando interno, realmente de diseño muy bien logrado, una de las piezas que eran estéticas y funcionales. Recordemos los de los primeros Sprint que iban montados sobre el lomo de los guardabarros, cumplían solo una función estética, ya que a la hora de ver no se veía prácticamente por intermedio de ellos, y ya en este caso un espejo de cuerpo pintado en gris como si fuera el techo y la parte baja, y el comando correspondiente desde adentro, ventilete y alzacristal clásico para todas las versiones, manija de apertura, manija de alzacristal, comando del espejo retrovisor y apoyabrazos. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer. Esperando que el informe haya sido de su agrado, nos despedimos hasta la próxima edición en 7 días. Hasta la próxima.